Hola, buenos días. Lunes 28 de febrero. Estoy aquí de nuevo en lugar de Miguel Méndez para hablar de situación general de mercado. No puedo asistir él, voy a comentar brevemente algunos datos que pueden darnos una visión más o menos general de cómo se puede encontrar el mercado, tanto a nivel de Forex como a nivel de índices bursátiles, también como a nivel de materias primas, por todo lo que está ocurriendo con la escalada del petróleo. Comentaré principalmente que se ha presentado hace un rato, a lo largo de la mañana, las cifras de IPC de la eurozona, que alcanzan los 2,3%. Comentaba en el vídeo anterior que España había llegado al 3% como una cifra pues, bueno, de interés en lo que era nuestro espacio de donde invertimos hoy, sencillamente porque influye mucho. Bueno, a nivel general influyen en todos los mercados las subidas de los tipos de interés porque generalmente restan liquidez de la bolsa. Pero en este caso el 2,3% de subida de la zona IPC de enero ya confirmaría lo que el Banco Central Europeo estaba amenazando con hacer, que si se rebasaban los límites que establece la eurozona de inflación, pues podían empezar a tomar medidas de subir los tipos de interés para rebajar así la liquidez que puede estar. Bueno, ya sabemos que siempre le echan la culpa del exceso de liquidez a las subidas de inflación, cuando puede verse distintos motivos a nivel macroeconómico. Pero en fin, ¿en qué influye eso a nivel de mercado? Bueno, principalmente toca el tema del Forex, porque una subida de tipos de interés encarece el precio del dinero, en concreto encarece el precio del euro, si hablamos de la zona euro. Tenemos, de hecho, en máximos en 1,38, bueno, desde mayo prácticamente ha estado por debajo de esa zona. 1,38 el eurodólar. En noviembre tocó el 1,41, pero no dejó de ser algo puntual. Fue un ascenso bastante vertiginoso, bastante rápido de la relación euro-dólar. Estaba en torno al 1,38 hoy y ya digo que fue niveles que perdió ya en mayo del año 2010, con tema de crisis periférica. Empezó a volverse bastante grave el tema de las quiebras de estados y fue además, de hecho, un mes antes cuando vino el tema de la quiebra de Grecia. Por tanto, por un lado, podríamos esperar en el mercado del Forex que siga esta tendencia alcista del eurodólar. Si se confirmase, dadas las cifras de IPC en la zona euro, subidas de tipos de interés, pues entonces ya podemos plantearnos que obviamente va a estar por encima del 1,38, de cara incluso al 1,41, incluso se podría ver, dependiendo del panorama que tengamos, por encima de esto. ¿Problema que puede surgir? Pues que el tema de la deuda periférica de Europa se ha olvidado, se ha dejado de lado estas últimas semanas y estamos ahora con que el mercado está muy alcista, estamos viendo subidas muy limpias, pero no olvidemos que si vuelve otra vez el fantasma de quiebra de estados europeos y demás, pues el BCE va a tener que estar entre una postura de inyectar liquidez, compra de deuda y demás para dar circulación al mercado, con también la contrapostura de no, es que hay inflación y tenemos que subir los tipos de interés y restar liquidez al mercado. Entonces, atentos a la relación euro-dólar porque puede que dé bastante de qué hablar los próximos días, sobre todo, ya lo digo, si no se confirma la subida de tipos de interés, pues seguro que va a afectar y mucho a la situación de la Europa periférica. Y en ese caso veremos entonces por qué se decanta, si por una postura agresiva en lo que se refiere a los mercados monetarios o por una postura más bien de cobertura o darle cierto respaldo a la situación que están sufriendo las entidades financieras de las periferias de Europa. A nivel de datos así fundamentales, podríamos comentar la presentación del informe de NABE, la asociación que hay de grupos empresariales y economía de Estados Unidos, que ha comentado simplemente que el déficit que se espera para el año 2011 es el principal problema de Estados Unidos por encima del paro o de la inflación que pueda padecer. Eso no es algo nuevo, es algo que he comentado ya bastantes veces. Tenemos un déficit que estiman ellos en torno al 1,4 billones de dólares durante el año 2011. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que Estados Unidos, lo que hizo la Reserva Federal para romper esas resistencias que vimos en Dow Jones, en Nasdaq, ¿a qué se debían? Al anuncio que dio la Reserva Federal de inyectar liquidez de cerca de 600.000 millones de dólares en el mercado. No hay que olvidar, esa inyección de liquidez rebaja el valor del dólar en sí. Rebajar el valor del dólar en sí significa, primero, lo que salpica a Europa, que veremos pues la relación euro-dólar dispararse porque se abarata el dólar. Segundo, que a nivel de competitividad en Estados Unidos pues aumentarán las ventas, es decir, estimula la economía y mucho el que rebajen su dólar porque lo que no pueden hacer por vía competitiva lo hacen por rebaja de su divisa. Pero el problema que se encuentran, y aquí viene por qué a lo mejor la encuesta NABE, pues el informe que ha publicado, da como mayor problema que puede tener la economía estadounidense durante el 2011 es el déficit, es que su déficit está en dólares y si rebajan el dólar para salir de ese apuro a corto plazo que tienen de la economía en recesión, ver si definitivamente rompen la recesión económica que padecen como otras potencias, la inyección de dólares, de nuevos dólares, efectivamente les impulsará al alza, pero esa inyección de nuevos dólares asimismo hará, digamos,
más difícil de pagar su déficit, porque su déficit al fin y al cabo está en dólares, y el que le esté prestando, sus acreedores exigirán mayor volumen de dólares simplemente por la rebaja que está teniendo su divisa, es decir, por la pérdida de poder adquisitivo que tenga la divisa en los pagos que van a recibir ellos. Tercer punto a comentar, España, a pesar de que estemos viendo pues, que hemos llegado a la zona de los 11.000, que estamos bastante alcistas, una ligera corrección los últimos días que nos llevó a los 10.638, 10.635, hay que estar también previsores, porque los CDS de España no hay que olvidar que han tocado máximos del último mes anterior. El viernes los teníamos cerca de los 225, 226,3, la última cifra que han publicado a nivel de informativo sobre los CDS, que era máximo del último mes, repito. Por tanto, no nos olvidemos de que hay un problema bastante gordo con los déficits de los países periféricos europeos y con su sector financiero, de cara a que pueda venir otra vez el mismo tema de posibles quiebras de algunos bancos, de entidades o posibles intervenciones del Fondo Europeo o del FMI en algunos países periféricos europeos. Y sobre todo atentos a Portugal, que es el que más está pendiente de la cuerda floja de una intervención o no económica. Destaco, por último, lo que comenté el viernes sobre el gas. Visto el ascenso que está teniendo el petróleo, que seguimos teniéndolo, pues a pesar de la intervención que hizo pues Arabia Saudí en anunciar que iba a negociar con Occidente pues las reservas que tenía para que no hubiese una escalada de precios en el petróleo, hemos visto que ha servido de poco, relajó un poco la tensión que había jueves-viernes, pero volvemos a tenerlos en 97 y 112 dólares el Brent británico y el americano en 97. ¿Qué se puede esperar? Pues dado que no ha rectificado y que vuelve a la alza, pues quizá lo veamos otra vez en los 120 el barril británico, o incluso rompa los 120 y lo veamos por encima de eso. No hay que olvidar que lo que se está hablando ahora mismo, sobre todo por el ascenso del petróleo, es que pueda haber escasez de materias primas. Como comenté el viernes, sería interesante posicionarse en las que están en mínimos. El futuro del gas natural americano estaba en mínimos de los últimos 3 meses, ya la semana pasada. Ha subido un 5,4% del viernes a hoy lunes. Entonces, creo que es bastante buen pronóstico que la apertura que hayan tenido, ya cerró el viernes con una subida bastante importante, estaba en torno a los 4,02, 4,03 creo que llegó a tocar. Lo importante es que ahora está, por ejemplo, en 3,93 aproximadamente. Lo importante es que ha llegado a tocar 4,98 durante el mes de enero sin que hubiese ya entonces ninguna crisis energética. No olvidemos que estamos hablando de gas. Si el petróleo se vuelve muy caro, probablemente el gas lo siga, porque al fin y al cabo es un sustitutivo del petróleo, el gas natural, como recurso energético. Y nada más, por lo que a índice se refiere, he comentado también en el vídeo anterior de dónde invertíamos hoy. Teníamos el IBEX corrigiendo un poco. Yo creo que en los 10.650 tenemos una zona de soporte del último mes en la que podemos estar tranquilos mientras no se rompa. Siempre insistiendo con la puntilla que he comentado de la deuda periférica europea, que hay que estar atentos y no olvidarse que tenemos CDS bastante elevados. Norteamérica tiene el Nasdaq, que es el más limpio de todos, el índice que tiene una subida más limpia, el que cuando ha habido correcciones ha resistido un poco mejor la corrección y los mercados cuando han estado a la baja hemos visto que el Nasdaq se resistía bastante. Tiene techo en 2.390. Y hoy lo tenemos en 2.340, entonces yo no destacaría que hoy, 2.340, en una corrección de mercados, en cuanto, si es que es corrección y no se confirma ningún tipo de inicio de tendencia bajista a corto plazo, sino que tenemos una tendencia de último mes alcista, últimos 2 meses en el caso de Estados Unidos, pues podríamos esperarle que llegue a los 2.390 sin problemas e incluso que pueda rebasarlos en cuanto veamos que los mercados pues cogen un poco de oxígeno y vuelven a alcistas otra vez. Nada más, creo que es todo lo que puedo comentarles sobre la situación general del mercado a día de hoy, 28 de febrero, y espero, como siempre, que les sea de utilidad y que le puedan sacar el mayor provecho posible. Un saludo y buenos días.